Ok, para gloria del Señor Jesús, este sería el segundo video. Medito, gloria al Señor. Dice, esto es del 28 del mes de febrero. Dice, medito, 2 puntos. En lo que he recibido acerca del trato con el tercer grupo y una pregunta que le hice al Señor, recuérdense que ya yo les había entregado el primer y segundo grupo, cuando les explicaba que el primer grupo había cumplido el misterio de la cruz en los 3 primeros toques, que eso hacía 7 años hasta la primera mitad del segundo del 2026. Les expliqué lo del segundo grupo y les decía que iba a escudriñar y después que el Señor me ayudara a entender lo del tercer grupo, se los entregaba. Bueno, se trata de todo esto, se trata de todos nosotros, pero más que todo del tercer grupo. Y el Señor, conversando con una hermana que le fue confirmando cosas que ya ha ido compartiendo en la plataforma, le confirmó el reloj de Dios, le habló del tercer grupo, que Dios la guarde mucho, la fortalezca, que le dé refrigerio a sus huesos, aleluya. Ella me mandó un audio y me comparte una experiencia que tuvo con el Señor sin saber que yo estaba preguntando eso en el secreto, ¿no? Y dice así, 2 puntos. El tercer grupo debe alcanzar la plenitud, pero tengo el sentir de que hay cierto límite de llenura o plenitud que ellos deben alcanzar antes de que todo llegue al propósito de Dios, antes de que todo llegue al fin. O sea, que ellos, la convicción que hay en mi espíritu es que los hermanos del tercer grupo, que ya sabemos que van a alinearse, van a entenderlo, voy a seguir dictando, ellos, quiero creer, porque me está viniendo esto ahora, que al presente ellos no están ni siquiera en el 30%. Y que llegarán al 30% por medio de todo lo que el Señor va a permitir en sus vidas. Y a través del 30%, entonces, a raíz de esa pequeña llenura, el Señor podrá tratar con ellos para continuar trabajando en sus vidas. Ya entenderán a qué me refiero. Entonces, sigo leyendo las notas. Administración, 2 puntos. Conforme lo había recibido por el Espíritu, se me acaba de confirmar, punto y coma, el trato con el tercer grupo, aleluya, será en los primeros 6 meses del 2029, es decir, durante 1260 días, que culminan el mes 12 del 2029, Dios tratará con la humanidad completa, incluyendo primero, segundo y tercer grupo. Pero recuerdo que el Espíritu Santo me dijo que en los primeros 6 meses del 2029 tendríamos los 3 días de oscuridad y además tendríamos el cumplimiento de los 1335 días. Entonces aquí son fragmentos, y para cuando, esto es del 29, del 28, y para cuando hoy terminé de recibir todo, ya todo tiene un sentido para mí. Después por eso es que yo termino colocando como resumen y termino tomando nota en el orden que ya entiendo las cosas, ¿no? Entonces pregunto, a pesar de las tinieblas que cubrirán la tierra por 1260 días, signo de igualdad 42 meses, los 3 días de oscuridad, signo de igualdad, ausencia de Dios, son para tratar con el tercer grupo, y después la resurrección, signo de igualdad, primera vigilia, signo de igualdad, 6 p.m. Porque recordemos que en el que en la hora novena, las 3 de la tarde, ubicamos martirio, ¿verdad? Que eso ya yo se lo pasé en el gráfico. Sigo leyendo, medito, tinieblas, entre comillas tinieblas, es el poco de tiempo del enemigo. Según Mateo, aleluya, es el pasaje que me está viniendo, está en otros evangelios, dice que a la hora, y que desde la hora sexta vino tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Por eso yo coloco aquí, porque fue como una ráfaga, un fogonazo que me vino, dice medito, entre comillas tinieblas, es el poco de tiempo del enemigo. Aleluya. Y entonces me vino por el Espíritu Apocalipsis 27 al 10. Aleluya. Apocalipsis 27 al 10 me llevó a Apocalipsis 12, 17. Todavía yo sigo buscando el tercer grupo dentro de todo esto. Sigue bajándome versículos, Apocalipsis 12, 6 y verso 14, Apocalipsis 12, verso 6, verso 14, final de los 1260 días, flechita al lado,
Apocalipsis 12, 17 me lleva a Apocalipsis 20, de 7 al 10, flechita al lado, Apocalipsis 11, 13. En ministración, 2 puntos. A pesar de pasar muchas cosas junto el segundo y tercer grupo, una vez el segundo haya alcanzado madurez, 60%, será inalcanzable para el adversario. Pero entonces el duro trato para el tercer grupo aún continuará, pues ellos sufrirán en carne para lograrlo. El Espíritu Santo me muestra en visión la diferencia entre la gente de Apocalipsis 11:13. Aquí hago una aclaración que dice que el tercer grupo sufrirá en carne para lograrlo. El segundo grupo y las primicias, la punta de lanza, porque el segundo grupo también es primicia, también han pagado precios, pero estamos hablando de niveles terribles de sufrimiento físico, que es lo que el Señor nos ha querido evitar a todos. Eso es lo que va a pasar la gran mayoría de las personas del tercer grupo, ¿no? Para aclarar eso. Entonces repito, el Espíritu Santo me muestra en visión la diferencia entre la gente de Apocalipsis 11:13, vaya leyendo, que a pesar de su condición terminan dando gloria al Dios del cielo, y los que describe Apocalipsis 9:20 y Apocalipsis 16, 8 al 11. También en Apocalipsis 14, 12 al 13 tenemos al tercer grupo. Viene a mi espíritu Apocalipsis 13, 7. Veo en visión la persecución y también masacre. Usted me entiende, ¿verdad? Entiendo que es un trato con el segundo y tercer grupo, del cual sale victorioso en carne y espíritu el segundo grupo. Y el tercero continúa en el horno de aflicción hasta que se complete el propósito de Dios, que alcanzarán atrasados. Y el Espíritu Santo me dice al entendimiento que ellos, tercer grupo, también están en victoria, porque Él murió y venció por todos. Es por eso que también serán tomados en cuenta, y aunque tardía serán cosechados. Aquí comienza la hermosura de lo que el Señor me comienza a hablar de estos hermanos. Apocalipsis, estaba leyendo Apocalipsis 11, 19, y voy a leerlo acá para que se pueda alinear a lo que el Señor me entregó. Apocalipsis 11, 19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Y qué resulta? Que el Señor me lleva a la Biblia interlineal, al Strong, y dice, bendito Dios, en lugar de templo de Dios, como dice la Reina Valera 1960, en el Strong dice habitación divina. Y entonces el Espíritu Santo comienza a tratar conmigo. ¿Quién es la habitación del Señor Jesús? ¿Quién es la habitación divina de Jehová de los ejércitos? No, entonces tenemos los 144,000, la habitación divina, y el arca del pacto, signo de igualdad, el Cordero, el Señor Jesucristo, flechita al lado. Apocalipsis 11, 19 y Apocalipsis 14, 1. Esas son las concordancias que me vienen por el Espíritu. Entonces tengo revelación, Apocalipsis 11, 19, habitación divina más arca del pacto, flechita al lado, revelación de los hijos de Dios y el Cordero en ellos, signo de igualdad, los 144,000 revelando en sí mismo al unigénito del Dios viviente. Meditando según lo recibido en Apocalipsis 11, 19, que por el Espíritu me lleva a Apocalipsis 14, entiendo entonces que durante los días de la voz del séptimo ángel, el tiempo que describe Apocalipsis 11 del 15 al 19 y Apocalipsis 14, pregunto, ¿esto se refiere, signo de igualdad, revelación física del gran rey? Es decir, siempre he tenido convicción de que el maestro se dejará ver con los ojos naturales. Él se está revelando, se está manifestando, y todo ojo le verá, y hará la lamentación todas las naciones de la tierra en sus nubes y a través de sus nubes. Pero hay algo más profundo que eso, y siempre he tenido esa convicción. Entonces yo lo coloco
porque yo sé que el Señor me va a responder las preguntas, me va a corregir, no va a ser así, sí va a ser por esto, o va a ser de esta forma, ¿no? Recuerden que es un cuaderno de estudio, pero yo estoy compartiendo lo que me está mandando a compartir. Ok. Se dejará ver con los ojos naturales en algún momento de todos estos eventos, y viene a mi espíritu Apocalipsis 6, 12 al 17, sexto sello. Apocalipsis 11, 19, y tengo los signos de interrogación. Cierro con eso la pregunta. Para cuando el tercer grupo reaccionó y dio gloria al Dios del cielo, inició la voz del séptimo ángel. Eso es en Apocalipsis 19. Tenemos el tercer grupo allí. Medito, 1 de marzo. Medito en el reloj de Dios, signo de igualdad de Israel y la trilogía de los primogénitos, que es una palabra muy tremenda que me dio el Señor por allí por el 2021, explicándome cosas que hoy me está dando, que me remontan a esa revelación y me ayudan a entenderlas mejor. Entonces, la trilogía de los primogénitos, primer toque, signo de igualdad, 9 de la mañana, Pascua, panes sin levadura, primicia. Y me dice el Espíritu Santo, el misterio de la cruz consumado en las 3 primeras horas, de 9 a 12. Gracias, Señor. Impresionante. Igual los días fueron acortados porque los 3 grupos fueron escogidos. Incluso me atrevería a decir que el conteo del segundo y tercer grupo es casi parejo. ¿A qué me refiero con casi parejo? Que es mucha gente que va a quedar en el tercer grupo. Y son multitudes los que van a entrar en el segundo grupo. Entonces, a eso me refiero. Sigo tomando nota de lo que el Señor va tratando conmigo. No solo José y su familia, la familia de José como segundo grupo en simbolismo, fueron tomados en cuenta, sino también Egipto y toda la tierra para que no perecieran de hambre. Esto es espiritual. Ya el Señor lo ha hablado varias veces y ya lo confirmó. Se va a desatar hambre y sed de la palabra. Hambre y no va a ser de comida. Aleluya. Entonces, allí tenemos los 3 grupos. Todos salvos, signo de igualdad, rescatados por medio del primer grupo, signo de igualdad, Dios en ellos, Dios en el primer grupo, posteriormente en el segundo grupo, porque ellos primero tienen que alcanzar la plenitud, cierto nivel de madurez para que el maestro pueda manifestarse en ellos. Y a través de entonces del primero y segundo grupo se va a ministrar a la humanidad y el tercer grupo con ellos, ¿sí? El Espíritu Santo me está llevando, gloria a Jesús, me está llevando al tema del arrebatamiento como parte integral de este tema, es decir, el sustento recibido por medio del primer grupo. El resto será preparado para ser tomado. O sea, a través del sustento, la palabra revelada, aleluya, el Señor ministrado por la punta de lanza, por los 144,000, el Señor, aleluya, va a preparar al resto de su pueblo. Aleluya, dice para ser tomado. Veo una y otra vez en visión el pasaje de Génesis 41 en adelante. Así que tenemos este pasaje de Génesis en simbolismo, manifestación de los hijos de Dios, sustento y trilla del segundo grupo y trilla del tercer grupo. Del trato con los 2 grupos, los 2 últimos grupos, saldrán victoriosos y alcanzarán un 60% el segundo grupo. Y a su vez, estos 2 grupos que lo acabo de decir serán usados para ayudar al tercero. Dios me ha estado ministrando al entendimiento una hermosa y poderosa palabra que solo me lleva a pensar en su grandiosa misericordia. Yo cuando comencé a tomar nota de esto, porque ya tiene semanas, tendrá el mes o más, que el Señor mucho más, ha venido tratando conmigo, quise como tomar nota. O sea, lo que yo estaba escribiendo no era lo que pensaba escribir. Me di cuenta que el Señor me estaba guiando a escribirlo de forma diferente y lo dejé así. Gloria a Dios. Entonces, dice así. Ok, una hermosa y poderosa palabra que solo me lleva a pensar en su grandiosa misericordia. Viendo con horror, 2 puntos. Viendo con horror la condición de hermanos que mucho han recibido. La palabra dice que al que mucho se le da, al que más se le da, más se le demanda.
que muchos han recibido por ver y saber que han recibido mucho, o sea, sabemos que el hermano tal, el Señor lo usa tremendamente, o la hermana tal, el Señor, tremenda sierva de Dios, Dios se manifiesta a través de ella con poder, la usa en revelación, la usa en liberación, conociendo cómo Dios trata con esto, con aquella hermana, uno entiende que se le ha dado mucho. Entonces el Señor me hacía entender, dice que a veces esperamos de estos hermanos más de lo que pueden dar. Por falta de conocimiento terminamos siendo fariseos y condenándonos. Y viene a mi espíritu Romanos 14:4, cuando el Señor, eso me vino el pasaje bíblico, pero cuando yo voy a la Biblia y lo leo, el Espíritu Santo me quebrantó, me sentí quebrantada, le doy la gloria a Jesús. Y Romanos 14:4 dice así. Gracias, Señor. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, no importa que ahorita no esté, pero estará firme. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Gloria a Dios. Ay, pero la hermana fulana, que se yo imagino una hermana que Dios la usa tanto, y es para que la hermana no esté en tal cosa. Pero el hermano tal, ¿quién se lo iba a imaginar? Un hombre de Dios, ya el hermano no debería estar así, o estar, no es para que haya cometido esto, no es para que haya hecho aquello, porque imagínate, si eso es así con él, ¿qué será para mí que todavía estoy? Bueno, y entonces el Señor ya tiene muchos meses tratando esto conmigo. Me da ese versículo. Esta parte donde estoy ya fue al principio de este mes. Entonces dice, estaba buscando la fecha, ya se las dicté, pero la estoy buscando de nuevo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Por ahí está, ya yo se las dicté. Entonces cuando dice, y al ir a leer el pasaje, el versículo que me vino, lo que escuché en el espíritu, el versículo, ¿tú quién eres que juzga al siervo ajeno? Voy a leerlo. Al ir a leerlo, el espíritu me quebrantó de tristeza y amor. Y me dice, el pasaje bíblico, el título de mi Biblia dice, los débiles en la fe. Y con ese título me ministró para que lo anotara, para que entendiéramos que por mucho que él esté usando un siervo, una sierva, por mucho que lo use, y el Señor se está refiriendo específicamente al segundo grupo, por mucho que el Señor use a un siervo o una sierva, son personas que todavía son débiles en la fe. Así que por eso que puede que veamos cosas que nos sorprendan, que nos horroricen, que nos lleven a condenarnos, a murmurar en nuestro corazón, y bueno, algunos otros se guardarán en el temor del Señor por lo que ven. Por ejemplo, yo reviso pocos estados, y de repente entro en el estado de alguien que sé que Dios le ha dado mucho, y vi que compartió una foto, unas imágenes, algo que es algo como que hasta con el ojo natural uno espera que la persona se dé cuenta que son imágenes que ofenden al Señor, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo mismo, que la palabra nos enseña que Él nos guía a toda verdad y a toda justicia, como cuando el enemigo quiere como venir, pero Dios mío, ¿cómo es posible? Me salgo y digo, Señor, ni voy a mirar más, no me quiero cargar con la condición de nadie, pero ya esto es algo que tiene mucho tiempo el Señor ministrando en mi vida. Entonces siguió tratando conmigo acerca de los débiles en la fe del segundo grupo, porque esta palabra tiene que ver con la gente del segundo grupo. Dice, el rey lleva un tiempo tratando conmigo respecto a este asunto, y sé que es porque ha tenido misericordia de mí. Estos hermanos que sabemos que han recibido mucho, no estarán listos antes del tiempo. O sea, ahora es que puede ser que falte porque veamos tantas cosas dentro del mismísimo pueblo de Dios que está formando parte del segundo grupo, porque es parte de lo que debe manifestarse en ellos, es parte de lo que ellos deben vivir, porque para eso todavía hay tiempo. Así como el primer grupo, para pecar,
estoy citando la palabra como me está viniendo. Daniel capítulo 11, busque verso 35, verso 37, por allí, que dice como muchos de los sabios caerán para ser limpiados y emblanquecidos, para ser purificados, porque para eso hay tiempo. ¿Qué significa caer? Que van a cometer fallas de muchas formas, porque para eso todavía hay tiempo. No es que quieran. Yo no creo que ningún hijo de Dios de forma consciente quiera fallarle al Señor. No lo creo, mi hermano. Pero a veces es que todavía hay áreas de su vida que no han sido libres, hay áreas de su vida que aún no le han sometido al Señor, o que el enemigo les hace creer que sí le sometieron y son áreas que están todavía debilitadas, y el enemigo ahí se aprovecha. Pero papá, aleluya, está trabajando y al final, como dijo Pablo, si está firme para su Señor está firme, y si cae para su Señor cae, pero estará firme, porque es parte del propósito del Señor. Entonces, así como el primer grupo recibió mucho a pesar de la inmadurez, porque el Señor con el primer grupo, con los 144,000, el Señor trató de una manera contundente, muy fuerte, en un tiempo en que ellos ni entendían qué eran, ni quiénes eran, ni por qué Dios trataba con ellos así. Aleluya. Y cometieron cualquier cantidad de errores llenos del Espíritu y fluyendo en los dones y todo. Bendito Dios. Y no es que quisieran hacerlo, sino que era parte de lo que Dios necesitaba que vivieran para foguearlos, para madurarlos. Entonces, el Señor me seguía diciendo, ¿no? Que Él depositó muchísimo en ellos a pesar de que no estaban maduros, y aún hoy cometen errores. Es decir, aunque la condición del segundo grupo sea de tibieza y doble ánimo, ellos son primicias. Entonces, los 144,000 fueron paridos por este grupo, fueron paridos por el segundo grupo. Es decir, en algún momento estuvieron en tibieza espiritual, en dobles de ánimo, en algún momento hicieron cualquier cantidad de cosas que de repente el enemigo terminaba autocondenándolos. Por ejemplo, me viene un testimonio corto, una vez que yo fui, pero me pasaba mucho, ¿no? Y entonces, Señor, perdóname porque te fallé, Señor, y el maestro por medio del Espíritu Santo, pero yo podía ver que era el Señor, me dijo, a mí no me fallaste. Tú te pusiste parámetros u objetivos a alcanzar que eran inalcanzables para ti, te exigiste cosas que yo no te exigí, y como fallaste, entonces el enemigo y el razonamiento humano te hacen creer que a mí me fallaste, pero a mí no me has fallado, porque yo no te estoy exigiendo ese nivel de perfección, porque tienes mucha llenura, pero la madurez no te alcanza para eso. Y también me llegó a decir en algún momento que yo era muy dura conmigo misma, es decir, que tenía tendencia, o a veces todavía se tiene tendencia a tenerle más paciencia, a ser más tolerante con los hermanos, con las almas, pero a ti no, o sea, no te permites de repente reconocer que le fallaste al Señor ahí, aunque ya te haya dado una llenura o un posicionamiento en el que se espera mucho de ti. Y entonces permites que el enemigo te autocondene, ¿no? Yo le comentaba a una hermana hace poco que como en mi tercer año en el Evangelio me sentía demasiado cargada. Yo sentía que era una responsabilidad muy grande la que el Espíritu Santo había puesto sobre mí conforme al llamado, sin tener idea de mi llamado. Sin tener idea. Lo único que sabía que había sido llamada al ministerio profético. Pero yo sabía, no solamente lo que sabían los hermanos por las manifestaciones de Dios a través de mí, sino que yo sabía que Dios me había dado mucho, y yo podía saber por el Espíritu que los hermanos que me rodeaban tenían grandes expectativas sobre mí. Yo podía saber que si yo fallaba de alguna forma, eso le iba a hacer tropiezo a los hermanos, porque ellos me veían como alguien, o sea, no quisiera hablar de idolatría porque en realidad viví esos episodios, pero a la época que me refiero no tenía que ver con eso, sino que era como, es que Dios la usa tanto, es que es una mujer que está tan llena, es que es una mujer que está tan consagrada, que su mente no canaliza, no puede juntar en una sola oración. La hermana Sara cayó, que Dios me guarde, la hermana Sara cometió tal error, no, eso no va en la misma oración con la hermana Sara, porque es una mujer. Y nunca lo decían, pero yo sentía eso. Y eso a mí me oprimía, eso me cargaba. Y recuerdo que tuve una conversación con el Señor, le dije llorando, yo quisiera tanto que se me permitiera fallar como a cualquier otro. Y nunca fue así, mi hermano. Yo quisiera tanto que me vieran como lo que soy, como una más.
¿no? Me sentía muy cargada con lo que ellos esperaban de mí. Bendito Jesús. Sigo leyendo. Gracias, Jesús. Entonces, es decir, alguna vez los 144,000 estuvieron en doblez de ánimo y solo conforme al llamado lograron llegar hasta donde están hoy, por gracia, no por obras, para que ninguno se gloríe, porque no es de quien quiere ni de quien corre, sino de Dios que tiene misericordia. El Espíritu Santo me muestra a estos hermanos, segundo grupo, como un gran campo de trigo infestado de plaga, la cosecha está enferma y él sabe que para limpiarlo deberá ser muy firme, pero puedo sentir también el gran amor y la delicadeza con que los trata. Me recuerda que en su primera venida en vida y aún después de resucitar y ser tomado y ascender, sus apóstoles aún no estaban firmes, y me lleva por el Espíritu a hacer memoria de algunos pasajes. Aleluya. Algunos pasajes, por ejemplo, nunca se me olvidó porque para mí fue impactante, gloria a Dios, cuando el Señor, leyendo el pasaje donde Pedro estaba orando en el terrado mientras le preparaban, estaba esperando que le prepararan el desayuno. Ya el Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo había tratado con Cornelio. Gracias, Jesús. Ya había tratado con Cornelio, ¿verdad? Y a su vez entonces estaba tratando con Pedro. Cuando baja el lienzo, tuvo un éxtasis, Pedro mata y come, se está en el libro de los Hechos. Pero la maravilla para mí fue cuando el Señor me dice, Pedro aún estaba en religiosidad. Pedro caminó con Dios, caminó con el Maestro. Pedro tuvo la revelación de que el Maestro es el unigénito del Dios viviente. Y el Señor tuvo que tener ese trato con él en el terrado, porque si no, Pedro no se iba a dejar usar para alcanzar a Cornelio para el Señor, ¿no? Que ya Cornelio estaba convertido. Gloria a Dios. Entonces algo así, uno de estos versos me vino, aleluya, cuando me explicaba, ¿no? Que el hecho de estar en la punta de lanza no exime a estos hermanos de cometer errores, a pesar de la gran llenura que tengan, porque están todavía en una etapa de preparación. Siempre les he dicho que están casi listos, pero es casi. Todavía falta un detalle, algún detalle. Gloria a Dios. Sigo leyendo. He entendido que en su sola soberanía y multiforme sabiduría, Él se encarga de que a pesar de las posiciones o llamados, entendamos que entre nosotros no hay líderes ni nadie mayor que otro, pues todo es de Él y todos somos de Él. Me muestra un bebé con una edad natural de unos 2 o 3 años, con gran capacidad intelectual. Le voy a entregar este audio, gloria a Jesús, este video.